Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FENAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de encuentros y ahora la página web de Autores Indie, donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde, un drama romántico histórico ambientado en la Irlanda de 1745 durante la última revuelta jacobita y que podéis adquirirla si queréis en la Casa del Libro, el FENAC, el FENAC, en el Corte Inglés o en Amazon. En mi canal de YouTube, hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como en la corte de Alejandro VI, el noble plebeyo, el conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno. También hago reseñas de obras de grandes autores, como El Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, Saloma de Messer Rudreda y otras obras que me han llamado la atención, tanto por autora como por lectora. He abierto también una sección dedicada a la Biblia, la Palabra de Dios y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura, y la última intervención que hemos grabado de él ha sido el 28 de febrero con ocasión del Día de Andalucía en la Casa Andalucía en Barcelona, donde se hizo una exposición de carteles taurinos y en las cuales intervino el torero llamado El Inclusero. Por otro lado, hago también novelas espontáneas, esto es de viva voz, narras de viva voz, como La Torre de Pie de la Costa y El Castillo de la Imaginación. Y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora, siguiendo con la Biblia y la Palabra de Dios, voy a hablaros de algo que es muy importante, no solamente para los creyentes y los cristianos, sino también para todo el mundo, para toda la humanidad, como es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cristo sabemos, porque además está en el Evangelio, está en la Biblia, aunque algunos lo nieguen, que vino en un determinado momento cuando el pueblo de Israel estaba atravesando unas circunstancias adversas, unas de las circunstancias peores de su historia. Además ya habían sido profetizadas estas circunstancias por el profeta Daniel, cuando le dice a Nabucodonosor, le explica su sueño de aquella figura enorme que tanto pavor y tanta conmoción le ocasionó al rey de Babilonia, y cómo habría un imperio unos años después de Daniel, unos 400 años después, en los cuales sería el imperio peor, el imperio más cruel y el imperio más terrible que ha existido y que no existirá otro, que es el Imperio Romano, como le habla de la división de ese Imperio Romano en dos, como efectivamente ocurrió, las dos piernas de la estatua, y cómo esto daría lugar después a 10 reinos que luego pelearían entre sí, que son los reinos bárbaros que existieron después en la Edad Media. Pero todo esto quiero decir que Jesucristo nace en Belén, tal y como habían establecido las profecías de los profetas unos años atrás. Por ejemplo, Isaías, que nacería de una virgen, Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros, y entonces es cuando Él va a, digamos, restaurar su pueblo, cuando va a darles un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, porque el pueblo judío sabemos que había sido dividido su reino en dos a la muerte de Salomón, su hijo Roboam, un mal rey, le es quitado 10 tribus que formarán luego el reino del norte, Israel, con capital en Samaria, y después él se queda solo con Benjamín y Judá, estas dos tribus que van a ser el reino de Judá, que es el último, que como sabemos desaparece con el rey Sedequías cuando Jerusalén es invadido por Nabucodonosor. Y ahí termina el reinado de Israel, es decir, ya no hay más reyes de Israel. Luego los reyes que vienen son impuestos por Roma, como por ejemplo Herodes el Grande, que venía, digamos, de la descendencia de Ismael, este hijo de Abraham, que tuvo
con la esclava Agar. Ya fue un enfrentamiento entre los descendientes de Isaac y los descendientes de Ismael, los árabes y los judíos, que lo estamos viendo hasta el día de hoy. Por lo tanto, Cristo viene cuando debe de venir. Habían transcurrido unos 4000 años de historia y por lo tanto ese era el momento en que Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos, el Padre y Él habían ya desde el principio de los tiempos y antes decidido que era el momento de actuar. Cristo va a hacer exactamente todo lo que le dice su Padre, todo lo va a hacer bien, se va a sacrificar por la humanidad en la cruz del Calvario y gracias a esto somos salvos. Aquellos que aceptamos el sacrificio de Jesús y efectivamente pues ya podemos considerarnos familia de Dios, hijos de Dios o hijas de Dios y ya no estamos bajo la ira de Dios. Pero más que hablar en este sentido de su primera venida, vamos a hablar ahora de la segunda venida y sobre todo el por qué muchos han rechazado la figura de Jesucristo, incluso entre los judíos. Jesucristo fue una figura muy controversial, muy controvertida, porque recordemos que el pueblo de Israel estaba buscando un Salvador, recordemos la profecía que hace el último de los profetas antes del Evangelio, que es Malaquías, y dice que antes de que aparezca el Salvador vendrá el profeta Elías y tal. Bueno, va diciendo una serie de pistas o pautas que se van a cumplir con Jesucristo y luego el final de los tiempos. Pero, ¿por qué le niegan? Porque cuando vino Cristo, a pesar de que había muchas señales que efectivamente le señalaban a él, es decir, que él era el Mesías, no lo creyeron muchos de ellos porque, como le pasó a Judas Iscariote, creyeron que Cristo les iba a venir como un conquistador. Iba a venir en un caballo blanco, como hacían los conquistadores, y iba a redimirles del yugo romano. Iba a libertarlos del yugo romano. Entonces, hubo en este sentido una mala interpretación de lo que sería la figura de Jesucristo. Cristo no viene a ser servido en ese momento, sino a servir. No viene como conquistador ni como juez, que esto vendrá después, en la segunda venida, sino viene como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino a esta tierra a servir, Él vino a darnos un mensaje de ayuda, de salvación, y de alguna manera, cuando Él dice que el pueblo de Israel estaba como ovejas sin pastor, quiere decir que estaban oprimidos no solamente por los romanos, sino también por los fariseos, que esto ya lo he explicado, que eran los maestros de la ley. Estos hombres que tenían una autoridad y que en vez de haberles ayudado al pueblo, era todo lo contrario, los oprimían, admitían sobornos de los poderosos, de los ricos, y no aplicaban justicia. Y esto Cristo se los tiró en la cara. Entonces, claro, muchos del pueblo digamos, de autoridad, del fariseo, no aceptó la mayor parte a Jesucristo. ¿Por qué? Porque iba en contra de lo que ellos decían, porque les descubrió como hipócritas aquella famosa frase, ¿no? Los sepulcros blanqueados, porque por encima están muy bonitos, pero por dentro están llenos de gusanos y carroña. Y esto es lo que a ellos no les agradó. Creyeron que Cristo iba a ser pues un profeta que se iba a someter de alguna manera a las antiguas leyes, a ellos, sin entender que Cristo iba a dar realce al Antiguo Testamento, a la Torá y a todo lo que había venido antes que él, porque él venía a darle vida a la ley judía. No iba en contra, evidentemente, de las normas de su padre, sino todo lo contrario. Él iba a ser ese sacrificio que el pueblo y que toda la humanidad necesitaba para volver a reconciliarse con Dios. Entonces, como muchos de ellos no lo entendieron, e incluso vemos cuando en el último momento ya, cuando Cristo, sabemos ese juicio injusto, violando todas las normas, incluso de ellos mismos, del Sanedrín, y
es entregado a Poncio Pilato. Cuando ya Poncio Pilato se lava las manos y dice: yo no quiero saber nada de la sangre de este justo, y les dice: ¿qué queréis? ¿Soltar a Barrabás o soltar a Cristo? Aquella costumbre judía, la Pascua que tenían, que se podía elegir entre uno y otro. Pero ¿qué ocurre? Que el pueblo, mucha parte del pueblo, sobre todo los fariseos, digamos, esos en la clase superior, no quisieron saber nada, malmetieron por todas partes, incluso envenenaron al pueblo, muchos celotes fueron en contra de él, y entonces se dio un giro, y fue cuando, a pesar de que Pilatos quiso salvar a Cristo, fue cuando el pueblo le dijo: preferimos a Barrabás, crucifica al Cristo y caiga la sangre de él sobre nosotros y nuestra descendencia. Y así fue. Lo que Cristo había predicho ocurrió. En el año 70 después de Cristo, la ciudad de Jerusalén es asediada por las tropas del general Tito, que era el hijo del emperador Vespasiano, y ahí es el llanto y crujir de dientes cuando arrasan Jerusalén y matan a todos los que se habían quedado ahí. Por lo tanto, esto es la primera venida, los discípulos y los apóstoles y toda esa, de alguna manera, información que luego vamos a tener nosotros. Pero que sepáis que el pueblo judío, muchos de ellos, incluso ahora, no aceptaron a ese Mesías y siguen esperando a ese Mesías que ellos quieren que sea como ellos. Entonces, como nosotros no podemos manipular la palabra de Dios y hacernos un Dios a nuestro gusto, ahí es cuando están equivocados. Y ahora es cuando ya abordamos la segunda venida. La segunda venida de Cristo va a ser muy distinta de la primera, porque ahí Cristo va a venir como juez y va a venir como rey. Ya subió al cielo, resucitó, hizo la obra que tenía que hacer de redención, de salvación, de la gracia, y ahora, en la segunda venida, viene como juez para recoger a su pueblo, llevarlo al cielo, el famoso reino milenial, antes de que venga la ira de Dios, se desate la ira de Dios. Recordemos que luego será soltado Satanás, porque durante esos 1000 años es atado Satanás y ya no efectúa ninguna obra de maldad, no influye en los hombres, pero aún así esas generaciones que están en el cielo con Cristo van a pecar, y luego es soltado Satanás y se declara ya la última época, que es la de el Armagedón, cuando las tropas de Satanás y todos los que van con él y Jesucristo y los ángeles van a atacar a esos hombres del desafuero que nada quieren saber con Cristo, nada quieren saber con Dios y que se han alineado junto a Satanás, el anticristo y el falso profeta. Esos que son engañados, esos que quieren seguir al diablo, y esos son los que van a ser destruidos. Cuando se dice que en la segunda venida Jesucristo va a coger a muchos por sorpresa, tenemos que decir lo siguiente: hacer una pequeña puntualización y decir, no es cierto que a todos los va a coger por sorpresa, porque el que es cristiano, el que es salvo, está preparado, o se entiende que debe estar preparado para que esto no le ocurra. Si nosotros somos cristianos, creemos en la palabra de Dios y obedecemos al Señor, estamos constantemente con el Señor, no nos puede coger de improviso y no nos va a coger como un ladrón en medio de la noche. Entonces, Dios lo compara con una casa en la cual, si hay personas que están preparadas para un asalto, el ladrón no puede sorprenderles. La famosa parábola de las vírgenes necias y las vírgenes sabias. El aceite es el Espíritu Santo. Y yo decía ayer, de nada sirve que una persona se diga que es cristiana, que es creyente, y luego no está preparada. No lee la palabra, no la predica, no obedece al Señor. Entonces, ya no es salvo, ni es cristiano, ni es nada de nada. Porque no es el nombre. Hay muchos que les preguntan, ¿usted cree en Dios? Sí. ¿En Cristo también? También los demonios creen, mucho más.
no son ateos, le han visto. Y ellos sabían quién era Cristo, temblaban ante su sola presencia. Pero esto no es suficiente. No todo el que me diga Señor, Señor, va a llegar al reino de los cielos. Lo dijo Cristo, sino aquel que obedece la voluntad del Padre. Si no nos sometemos a Dios, si no obedecemos a Dios, mentira que somos cristianos y salvos. Entonces, sabemos que Cristo, cuando Él venga en su segunda venida, el panorama que va a encontrar va a ser horrible. Ya lo avisó. Es decir, es verdad y yo me congratulo que hay mucha gente que está volviéndose a Dios, volviéndose al Cristo, volviéndose a la palabra. ¿Por qué? Porque se está dando cuenta de que esto se acaba. Y no soy tan injusta o tan ilusa o tan absurdo de poner fecha, porque esto solo lo sabe Dios. No creáis aquellos que ponen fecha, el fin del mundo, se va a extinguir la humanidad. Estos son cuentos, mentiras, pero esto vende. Esto, como he dicho muchas veces, las malas noticias, por desgracia, venden. Y luego, si se han confundido, una pequeña rectificación cuando tendría que ser plana mayor, como han hecho antes. Por lo tanto, tengamos en cuenta esto. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que está cerca, está llamando casi a las puertas, ni nos debe sorprender, ni nos debe asustar, ni nos debe conmocionar. Y luego viene todo el problema del rapto, que se ha malinterpretado muchas veces, o se intenta manipular. En ningún momento, en ningún sitio de la Escritura, se está diciendo que nosotros vamos a ser llevados antes de la gran tribulación. No se dice. Sí, antes de la ira de Dios. Sí, porque no estamos para la ira. Hemos aceptado al Cristo y por lo tanto vamos a ser salvos. Pero evidentemente no en la gran tribulación. Muchos de los cristianos, muchos de nosotros vamos a atravesar esa gran tribulación porque no está en nuestras manos el poder decidirlo. Claro que nadie queremos esto, porque esto va a suponer un gran sufrimiento. Muchos de los cristianos, incluso los judíos que no van a aceptar al anticristo, van a ser muertos, van a ser torturados, van a ser... Entonces va a ser una época de una gran aflicción, la gran tribulación, como nunca se ha visto y nunca se verá. Pero el Señor nos da unas señales de lo cuando va a ocurrir y un consuelo. No debemos asustarnos ni impresionarnos ni tal. Y luego vamos viendo unas señales constantemente, tenemos señales de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Tendríamos que ser ciegos para no entenderlo. El Señor nos va dando señales, no podemos estar ciegos. Y ya lo he dicho muchas veces que, evidentemente, solamente podemos influir en una generación. Ya no influimos en otra, que es la que estamos viviendo. Entonces, más que preocuparnos por cuándo va a venir el fin, qué va a pasar, qué... No, sigamos con nuestras devocionales, leyendo la Biblia, los salmos, la palabra de Dios, y entonces estaremos preparados para ese momento en que venga nuestro Redentor. Pero no preocuparnos con las cosas del mundo o que no nos lleguen a obsesionar tanto que al final no vamos a poder atender lo más necesario, que es la palabra de Dios. Quien pone a Dios por objetivo, lo primero que ha de ser así, y lo demás se te dará por añadidura. No te preocupes por lo que tienes que comer, por lo que tienes que beber, por cómo te vas a vestir, cómo te vas a alimentar. Decía Pablo que teniendo un techo sobre su cabeza y comer cada día tenía bastante. He sido feliz en lo bueno, en lo malo, tal. ¿Por qué? Porque él tenía la conformidad con Dios. Esto nos tiene que hacer reflexionar, porque parece ser como si el ser humano no pudiera vivir sin constantemente tener bienes alrededor. Y esto nos pasa a todos. Vamos a comprar unos zapatos y compramos 40 zapatos, por decir una exageración. No nos conformamos con un vestido, tenemos que tener unos montones de vestidos o de trajes o de lo que sea, bueno, trastos por todas partes, las casas atiborradas de trastos. ¿Por qué? Porque codiciamos constantemente y no estamos contentos con lo que Dios nos ha dado. Y esto
no es bueno para nosotros. ¿Por qué? Porque nos quita esa atención que tendríamos que tener en Dios. Es cuando nos dan, como por ejemplo, cuando nos dan elogios, que nos gusta a todos, lo que tenemos que hacer, agradecerlo, pero no recrearnos en esos elogios. ¿Por qué? Porque sobre todo cuando estamos tratando de predicar la palabra y hacer la obra de Dios, la gloria y la honra es para Dios, no para nosotros. Nosotros somos un simple vehículo, como nosotros hay otros, somos prescindibles. Cuidado con esto, porque esto es el pecado de la vanidad, y el diablo está siempre pendiente de esto. No es a nosotros a quien debemos, o sea, a quien se debe escuchar, sino la palabra de Dios y a Dios. Esto ha pasado con muchos predicadores y en muchas iglesias, y esto es lamentable. Porque como este predicador es tan inteligente, es un gran teólogo, habla bien, me gusta, tal, yo sigo. No, no sigamos a las personas, sigamos la palabra de Dios. Y en cuanto veamos que este predicador está tergiversando la palabra o está hablando de su personalidad, de su persona, y solo enfoca en su persona, hay que inmediatamente abandonar a esta persona. ¿Por qué? Porque no es un hombre de Dios. A pesar de que la autoridad Dios se la entrega a los hombres y no a las mujeres, también es verdad que como cristianos tenemos que seguir y tenemos que predicar la palabra. Dios no está en contra de que todo el mundo hable la palabra de Dios. Esto es lo que a Dios le gusta, y más cuando amamos a su Hijo Jesucristo, porque Dios tiene cariño a quien tenga cariño a su Hijo. Esto lo dice la Biblia, no lo digo yo, no me lo he inventado. Pero cuidado con estas cosas. Cada uno tiene un rol, el hombre y la mujer. Somos responsables e iguales ante Dios, pero cada uno tiene un rol. Cuidado con esto también. Es decir, que no queramos ponernos por encima de otro, porque esto no le agrada a Dios. Son cosas que la sociedad moderna que estamos viviendo choca y no agrada. Entonces, cuidado con estas cosas, que a Dios no le agradan. Ya hablé del papel de la mujer y cómo la mujer tiene que adaptarse al hombre y el hombre a la mujer. Pero no quitarse sus funciones y ahora yo quiero el empoderamiento y como mujer yo quiero ser igual que un hombre, superar al hombre, porque las mujeres hemos estado muy sometidas y muy humilladas y ahora yo quiero ser como los hombres. Esto tampoco lo quiere Dios. Esto no lo quiere Dios. ¿Por qué? Porque entonces empezamos a crear conflicto en la misma familia. No hay nada más ridículo que una mujer que quiera ser un hombre. O un hombre que quiera ser una mujer. Esto a Dios no le gusta. Y esto lo fomenta el diablo. En una familia tiene que haber un padre, una madre, salvo que por desgracia haya muerto la madre o el padre, esto es otra cosa, pero tiene que haber padre y madre para atender a los niños, atender a los hijos, y esto es lo ideal, esto es lo que quiere el Señor. Y el padre tiene una función y la madre tiene otra. No pueden hacer los dos lo mismo porque allí hay una confusión tremenda. Y yo no digo que la mujer no pueda estudiar, la mujer tenga que trabajar y la mujer, yo no he dicho esto, pero no empecemos a sacar la cresta, no, porque ha de haber un respeto mutuo. La mujer le tiene que tener un respeto a su marido, el hombre tiene que respetar a la mujer tiene que tener una obediencia al marido y el hombre tiene que proteger a la mujer, cuidar de ella, de sus hijos, pero cuidado con estas cosas porque es lógico. Cuando vienen otras culturas de otros sitios y otros pueblos, se encuentran con el mundo, el primer mundo, digamos, en Europa, empiezan a haber unas costumbres diferentes,
empiezan a haber mujeres, y lo digo alto y claro, que están haciendo mucho daño a las mujeres, y no estoy hablando de que se trate de poner en orden las cosas, porque Cristo es el primero que elevó a la mujer a la dignidad, y a la mujer no se la tiene que pisotear ni humillar, porque esto Dios no lo quiere, pero no levantemos la cresta, no queramos ser gallos, somos mujeres, no hombres. Muchas mujeres lo han olvidado y se han convertido en hombres, y eso es muy feo. Entonces, claro, la mujer en ese momento viene a otro país, viene a otro sitio y empieza a decirle al hombre, tú que te has creído porque yo tengo el mismo poder que tú, porque yo tengo tal, y eso tampoco está bien. Eso crea un conflicto tremendo. Por lo tanto, el hombre no es que deba entender o no entender, ni la mujer entender, no. Hay que amarse, hay que tenerse respeto, hay que quererse, pero los dos en su posición. Esto es difícil de entender, pero es que es así, es lo que Dios previó para nosotros. Y recordar lo que pasó con Eva. Por lo que has hecho, te someterás a tu marido. Fijaos lo que dijo Dios, lo dijo Dios, no lo he dicho yo. Pero es que es así. Aquella que tenga marido tiene que atender a su marido y el hombre tiene que atender a su mujer. Cuidado con estas cosas, ¿eh? Y la mujer que no tenga marido tiene que estar por el Señor. Porque tiene más tiempo, es lógico. Por lo tanto, tenemos que tener claros estos conceptos y ya terminando, en la segunda venida de Cristo, que ya se nos está anunciando por todos estos acontecimientos malos, graves que están ocurriendo, tendríamos que estar contentos y decir, Señor, ya vienes en nuestra búsqueda, ya vienes para nuestra salvación total, para nuestra redención total, para llevarnos al cielo, al reino de los cielos. Ya somos salvos, pero me refiero que ya vamos a subir con el Señor, ya vamos a la glorificación, al rapto, y ya vivimos con esta ilusión, con esta esperanza, y ya no pensamos en las cosas que nos vienen en el mundo, las desgracias que hay a nuestro alrededor, las penas que tenemos que atravesar, todos estos disgustos continuos que tenemos, maldiciones por todas partes, porque nadie se libra de ellas, aunque esté con Dios. Me refiero a la muerte, a la enfermedad, a muchas cosas. Pero sí que es verdad que en medio de tanta desgracia, de tanta cosa mala, tenemos al Señor. Y tenemos que enfocar nuestros ojos al cielo y decir, Señor, Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu salvación y gracias por habernos devuelto a esa amistad que tenían Adán y Eva en el huerto del Edén y que tú, con tu misericordia y tu gracia, no por nuestras obras, has vuelto a darnos. Esto es un poco lo que yo quería decir brevemente de lo que significa para el mundo, para los cristianos sobre todo, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias por haberme escuchado.